eu tive a grata alegria de conhecer uma pessoa muito especial, um cubano aqui em Miami, que tem muito a nos dizer sobre o que está acontecendo no Brasil. É um testemunho vivo do que aconteceu em Cuba, o que ele testemunhou lá, e nós queremos iniciar o nosso programa hoje de uma maneira muito distinta, né? Falando com Ibrahim Reis. Muitas graças por nos receber acá. Buenas noches, Alan. Buenas Un noches. placer estar con el pueblo brasileño que busca la libertad absoluta. Sim. Mira, nós vamos falar em espanhol, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, nós vamos falar em espanhol, mas um espanhol bem despacio, né? Bem lentinho, para que vocês possam entender melhor. E, óbvio, depois a gente vai fazer um corte especial só sobre essa entrevista, deixar lá na Academia Conservadora com legendas em português para quem tiver dificuldades. Ibrahim, empezamos entonces nuestra entrevista. A mí me gustaría mucho comprender un poco más lo que de facto pasó en Cuba, porque cuando hablamos de revolución, cuando hablamos de guerra, muchas personas piensan que todo empezó como que de nada, como que nada había acontecido antes. Y a mí me gustaría saber cómo es tu perspectiva como, como cubano viviendo en Estados Unidos, lo que de facto pasó en Cuba, porque Cuba era un país rico. Cuba era un país muy rico hasta el año 1959. Era tan rico que el peso cubano era equitativo al dólar americano en aquel momento. Los carros americanos, Chevrolet, Cadillac, etcétera, donde primero iban era a Cuba, antes de ir al resto de Latinoamérica, porque había un gran poder Primero en adquisitivo. Cuba, después Brasil, Correcto. Argentina, Chile. Sí, Wow. por eso los gobernantes de Estados Unidos antes de 1959 vacacionaban en Cuba, igual que la mafia también vacacionaba e iba a apostar en los casinos del Hotel Nacional en Cuba, etcétera. Era un lugar que, como decir, un Monte Carlo en América Latina. Mira. Pero luego vino el 1959, 1 de enero, que es cuando gana Fidel Castro la revolución, pero no pasó en un día. Esto venía de mucho antes. Tenemos que empezar por el principio. El principio es el 1917 en, en Rusia. Ya para el 1919 se forma en Moscú la Internacional Comunista. La Internacional Comunista crea un plan de abarcamiento mundial, global, que hasta hace pocos años pensábamos que era inalcanzable porque no nos había alcanzado hasta que nos alcanzó a nosotros, a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua, a Argentina, a Chile, a Brasil. Esto es comunismo. La Internacional Comunista está viva. De hecho, de eso se trató el Foro de Sao Paulo en 1990, Sí. de cómo capturar a toda Latinoamérica, a toda América. Y el comunismo está metido aquí, en Estados Unidos de América. Y en el proceso de Cuba empieza antes. En el año 1953, 6 años antes de la Revolución Cubana triunfar, era el 26 de julio de 1953. Por eso los comunistas tienen un movimiento que se llama 26 de julio. Sí. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro, su hermano Raúl, 135 guerrilleros atacan el cuartel Moncada, donde habían armas, en Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad más importante de Cuba, luego de La Habana. En el ataque al cuartel Moncada, pierden, los capturan y van presos. Ellos querían tumbar el gobierno de quien era presidente en aquel momento, Fulgencio Batista. Fallaron, caen capturados, van presos, pero las fuerzas internacionales, la prensa izquierdista, empujó para que, Mismo de acá, en Estados Unidos. sí, de acá también, el New York Times siempre favoreció a Fidel Castro. De hecho, del New York Times le hicieron una
entrevista a Fidel Castro luego en el año 58, 57 en la Sierra Maestra. Se lo hizo un señor del New York Times, y eso le dio mucha fama acá en Estados Unidos. Y la fama, que es lo que causa que la gente envíe dinero, y con dinero se compran armas y se hace revolución. O sea que sí, aquí los mismos izquierdistas, los mismos zurdos de ahora son los de siempre. Lo que pasa es que ahora la gente está viendo más y oyendo más que antes, porque ahora está ex, porque ahora hay esa Comunicación una libre. comunicación libre entre el mundo entero. Aquí estamos un cubano, un brasileño, discutiendo el comunismo internacional y cómo combatirlo. Sí. Pues Perdóname, yo tengo una pregunta. Si Fidel Castro si Fidel iba a hacer revolución comunista y sabemos muy bien que Batista tenía el soporte de los socialistas, ¿por qué la prensa pone como que Fidel Castro como una persona que no era comunista cuando empezó la revolución y después pasó a ser un comunista? ¿Eso es verdad? no, eso no es verdad. Fidel Castro ya era comunista y lo sabemos por lo siguiente. Eh, Cuando son capturados luego del ataque al cuartel Moncada y caen presos, eventualmente son liberados. Cuando son liberados, van a México. En México es donde ellos entrenan y se preparan para regresar a Cuba, y hacer la revolución. Eh, Mientras están ellos en México, Raúl Castro, el hermano pequeño de Fidel Castro, viaja a la Unión Soviética y luego regresa a México. Luego que él regresa a México, ellos se montan en un barco, el Granma, y en ese barco Granma llegan a Cuba, bajan, algunos son capturados, algunos escapan a la Sierra Maestra. La Sierra Maestra es la montaña, la cordillera de montañas más grande y más alta en Cuba. Entonces, para los guerrilleros era un buen lugar para esconderte, en la montaña. Ahí ellos se esconden y desde ahí hacen la revolución, desde ahí bajan hacia las ciudades, eh, para robar, para matar, para cómo se hace la revolución, ¿no? Pero hablando desde el inicio que era un comunista, Él era comunista porque cuando su pero hermano, confesaba eso, hablaba. no, no, Ok, no, Fidel Castro al contrario, cuando le preguntaron si era comunista, sí. él dijo, no, la revolución es verde como las palmas, que no era roja, que era verde. Pero ya cuando él dijo eso, cuando ya había triunfado la revolución, y esto es en el año 59 o 60 que él lo dice, ya su hermano había estado 2, 3 años antes en la Unión Soviética y ya ellos habían incursionado en Cuba con un plan. Por supuesto, los comunistas no te dicen que son comunistas hasta que están sentados en el trono, Como Lula hizo en Brasil. como Kamala Harris está tratando de hacer en Estados Unidos, como Lula hizo en Brasil, como Daniel Ortega hizo en Nicaragua, como Hugo Chávez hizo en Venezuela. No hay excepción. El que tiene Hay un padrón. Hay un patrón. El criminal siempre te tiene que mentir. El criminal no puede entrar por la puerta del frente. Tiene que entrar por la puerta de atrás. Y eso es lo que siempre hacen, a través de la mentira. Pero entran. Entran porque les abrimos la puerta. Hay mucha gente que aún no está despierta a lo que está pasando. Y lo que está pasando no es nuevo, es un patrón, es un Entonces, plan. sí, o sea, ellos tienen ese padrón de no decir abiertamente que son comunistas, No lo pueden decir. tienen todo el soporte de la prensa internacional ¿Sí? y después que están en el poder, entonces ellos hablan Ejecutan, abiertamente. ejecutan su plan. Ya cuando no lo pueden negar, cuando empiezan a quitarte tu propiedad privada, cuando empiezan a reprimir, a censurar lo que puedes decir, lo que no puedes decir, cuando te empiezan a poner preso porque eres del otro partido disidente político, eh, ahí es cuando la gente dice, espérate, esto no es democracia, esto es dictadura, comunismo, socialismo, pero ya es muy tarde, porque ya te han quitado tu propiedad. Primero te han quitado las armas y no te puedes defender. Y si la sociedad intenta a defenderse, ellos van a decir que son fascistas, que Te son... acusan de tú ser el revolucionario, te acusan de tú ser el criminal,
eh, a pesar de ser gente lo que quiere salvar es su país de lo que trae comunismo, que es hambre, miseria, exilio, separación familiar, prisión, muerte y más hambre. ¿Hay como volver el proceso después que ellos están en el poder? Democráticamente, con voto, elecciones. No, el muro de Berlín sabemos cómo se cayó. No fue por elecciones. Sí. Y una otra cosa que me gustaría eh, de presentar para nuestra audiencia es lo que pasa en la cabeza de los descendientes de los cubanos acá en Estados Unidos. Una vez que ellos tienen sus papás, mamás que sufrieron en el comunismo, ellos todavía ah, continúan a preocuparse con el comunismo o se olvidan de este peligro. El comunismo en Cuba empezó en el año 1959, así que han pasado 65 años. En esos 65 años han habido muchas olas de inmigración. Yo fui de una de las primeras cuando vine en los años 60. Entonces, mi padre había sido preso político 7 veces antes de nosotros En Cuba. en Cuba, antes de salir por España. Entonces, yo siempre crecí sabiendo, conociendo al monstruo, pero después hubieron otras olas de emigración de Cuba que ya no salían tanto por el proceso político, pero más bien por el hambre, porque de verdad que no habían estado presos, no habían tenido familia que había estado presas, nacieron en eso, nadie les contó lo que me contaron a mí, nacieron en una mentira más grande que en la que yo nací. Entonces mucha gente no sabe todo. De verdad que lo saben cuando llegan aquí al exilio y entran a un mercado y ven comida en abundancia y entran a una tienda y compran lo que quieran y consiguen un trabajo y el dinero es para ellos. Y ahí se dan cuenta, Dios mío, era esclavo y no lo sabía. Ah, ¿cuál es el mensaje que puedes decir para los brasileños que están hoy ah, subalternos a Lula, uno de los creadores del Foro de São Paulo, junto con Fidel Castro? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dar para los brasileños? Sí, Lula da Silva, Alexander Moraes son sus enemigos, tienen que salir de ellos como sea, a como dé lugar. Los enemigos nuestros no quieren el bien nuestro, no quieren el bien de ustedes, quieren que gane la ideología de ellos, porque por supuesto el que está en la cúpula siempre va a tener poder, siempre va a tener lo que siempre ha buscado, pero no hay un país socialista o comunista exitoso en el mundo. Esta es una prueba que ya está probada y requete probada y no funciona, pero claro, funciona para el que está arriba porque roba. Y eso es lo que ellos quieren. Lo hemos visto en tantos gobiernos, lo hemos visto con Lula da Silva, pero también lo hemos visto con Rodríguez Zapatero en España, que es el que empezó el proceso en el cual han caído ahora los españoles, que no están muy detrás de Brasil en perder sus libertades también. Ya la censura en España es horrible también. Esto es un proceso que está en muchos países y Brasil se tiene que liberar de esto. Brasil necesita un presidente Bolsonaro de nuevo. Y para los Estados Unidos, Trump, Donald J. Trump. ¿y cuál es el mensaje acerca de Kamala Harris y Kamala Harris, quien no lo sepa, lo debe saber. Su padre de Jamaica vino a Estados Unidos y enseñó en Stanford, en California? Stanford es una de las universidades más izquierdistas de este país. Y él enseñaba economía, es un economista, en Stanford. Y parte del curso de él era lo que es la economía marxista. O sea, el padre de Kamala Harris es marxista. ¿Por qué no lo va a hacer ella? Y ella ha dicho las cosas que ella quiere implementar y son ideas marxistas las que ella tiene. La censura que ella quiere aplicar,
que solo las ideas con las que ella está de acuerdo, con las que su grupo están de acuerdo, son las que deben estar en la narrativa de los canales de televisión, de la prensa. Eso no es prensa libre. Ser libre significa, no es decirte feliz cumpleaños. Eso no es ser libre. Ser libre significa yo poder decirte algo que tú no quieres escuchar, pero lo tienes que escuchar y yo te tengo que escuchar de vuelta, porque somos libres. Eso lo quieren parar aquí, eso lo quiere parar Alexander Moraes en Brasil y no lo pueden permitir porque el momento que dan un dedo, dieron el brazo. No hay vuelta atrás. Hay que ganar adelante, adelante, adelante. O sea, en Estados Unidos, en este exacto Estamos en la misma guerra. mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y más lo que, como nunca, más lo que antes, nosotros tenemos ahora una marxista comunista contra un americano que quiere el bien del país. Contra Elon Musk. Así es. Con uno que también era del Partido Demócrata, Elon Musk, y se despertó, se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban implementando un orden mundial donde vamos por aquí todos y el que no vaya por aquí, pues lidiamos con él a través de demandas, eh, a través de prisión, te acusamos de cosas, hayan pasado o no, no importa. Después que te causo el problema legal, te saco de la pelea. La gente no tiene dinero ni tiempo para estar defendiéndose, pero lo tienen que hacer. Y así es como te sacan del juego. Ibrahim, yo tengo una última pregunta. Claro. ¿Cómo despertar a las personas? Por ejemplo, si ahorita nosotros teníamos, por ejemplo, un medio de comunicación que se pueda llegar en Cuba, Venezuela libremente. Esto es un medio de despertar a las personas. Sí, las personas despiertan. Lo que hace falta es que las personas que ya están despiertas pierdan el miedo, porque el miedo es es el que hace que muchas personas que estamos en lo claro no hablemos con facilidad, no hablemos donde tenemos que hablar y con quien tenemos que hablar, porque nos da miedo que no le va a caer bien a la persona, que no le va a agradar el mensaje. Tenemos miedo que en el trabajo van a decir, mira, este es lo que dice de este gobierno. ¿Saben qué? Si no lo decimos, ¿quién lo va a decir? Eh, yo vivo aquí, no es una opción. Yo vivo aquí porque soy exilado. Tú no vives aquí porque querías vivir aquí. Tú vives aquí porque Brasil se puso malo. Sí. Eh, Eso no es lo que queremos para nuestros hijos. Yo quisiera que mi hijo pueda crecer donde a él le dé, donde él quiera. Tú también. Tú quisieras que tus hijos brasileños crezcan en Brasil si eso es lo que ellos quieren. Y los gobiernos que tenemos no lo permiten, no lo quieren. Quieren que los buenos de Brasil se vayan de Brasil. No se vayan. Los cubanos nos fuimos de Cuba eh, y le dejamos Cuba a ellos. Ustedes no se pueden ir de Brasil, ustedes pueden salvaguardar inversiones fuera de Brasil, pero ustedes tienen que dar el frente en Brasil. Ustedes tienen esas marchas que dan, eso es importante. Cuando hablan en programas como este, eso es importante, porque lo estamos viendo en este país. Aquí en el año 2020, cuando dicen que ganó Joe Biden, la gran mayoría de la gente, la gran mayoría no, la mayoría de la gente se lo creía y hasta lo apoyaba. Ese ya no es el caso para nada, tanto así que después del debate con el presidente Trump hace un mes, lo sacaron de la contienda y el Partido Demócrata metió a Kamala Harris sin nunca haber ella ganado un voto en una elección primaria, ni nada. O sea, es una persona designada por dedo por un partido marxista-demócrata, diría yo, que no se han llamado marxistas todavía, porque uno no se puede llamar marxista antes de tiempo. Ellos están ahora diciendo que la revolución es verde como las palmas. No lo es roja. Como sucedió en Cuba. Lo mismo. Muchas gracias. Hablamos con Ibrahim Fres, cubano, que está acá en Estados Unidos como ese lado y está con este testimonio, hablando con nosotros con todos estos problemas. Muchas gracias una vez más. Gracias, Brasil. Gracias, Alan.
Dios les bendiga, ¿eh?